Bueno, en los años, en varias ciudades de Europa empezaron a incrementar los robos a las casas y negocios de una manera muy drástica y sobre todo en las noches. La oscuridad era la gran aliada de los ladrones porque podían moverse sin ser vistos, cortaban la electricidad, cortaban las alarmas y se podían escapar sin dejar ningún rastro. Pero años antes, en 1935, un ingeniero húngaro llamado Kálmán-Tihanyi diseñó uno de los primeros sistemas de visión nocturna para el uso militar. Décadas después, esa tecnología se fue perfeccionando y adaptando por las fuerzas policiales, de modo que empezaron a crear cámaras de infrarrojo. ¿Cómo funcionaban? Usaban un intensificador de luz que captaba incluso la mínima radiación infrarroja reflejada por los objetos, amplificándolo millones de veces. El resultado se proyectaba en una pantalla interna con fósforo verde, porque el ojo humano distingue más matices en el verde que en cualquier otro color. ¿Se acuerda de esas, o todavía, que ve la toma todo negro y cosas verdes ahí, o las personas en verde? Bueno, es este invento. Lo que antes estaba oculto en la penumbra, aparecía ahora en una imagen clara donde las siluetas y movimientos eran inconfundibles. Muchas bandas criminales fueron atrapadas porque de pronto sus fechorías ya no podían esconderse. La luz revelaba todo. Fíjense, algo que describe nuestra vida anterior era que nosotros vivíamos en completa oscuridad, en tinieblas, y el pecado se encontraba en nosotros y nosotros ni siquiera éramos capaces de poder ver nuestra imagen debido a toda la oscuridad que nos rodeaba, y nosotros podíamos actuar esas cosas sin ningún remordimiento, ni ser confrontados ni nada. Pero cuando llegó la luz del Evangelio, nos alcanzó y lo oculto quedó expuesto y lo falso quedó desenmascarado. ¿No es cierto? Cuando usted vivía sin el Evangelio, usted podía no darse cuenta de cuál era su verdadera condición, pero cuando llega la luz del Evangelio, usted se da cuenta realmente quién es. Al igual que las cámaras de infrarrojo, que puedes ver en medio de la oscuridad perfectamente lo que está sucediendo. Y mire, no solamente el Evangelio descubrió lo que había oculto en nuestra vida, sino que también nos hizo portadores ahora de la luz de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 5, versículo 8. Esto nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir a la luz de esa verdad, lo que debemos hacer, lo que debemos evitar y por qué debemos de andar como hijos de luz. Así es que acompáñeme a Efesios capítulo 5, versículo 8, y permítame leerle el texto. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La idea de Pablo desde el capítulo 4 es muy clara. Él es enfático, es contundente y está argumentando su idea. Y la idea es esta: que nosotros somos radicalmente opuestos a este mundo. ¿Sí me escuchó? Es lo que él ha venido diciendo. Cuando recibimos a Cristo somos totalmente diferentes, no con la misma fachada pues, pero por dentro somos totalmente distintos.
Por eso Él ha venido diciendo cómo nosotros, ahora que hemos recibido una nueva naturaleza, según la imagen de Dios, ahora nosotros debemos de imitar a ese Dios. ¿Cómo lo imitamos? Andando dignamente, andando en amor, y esto que Él nos exhorta en esta parte es andar en luz. La Escritura dice, Dios es luz. Y entonces, ¿cómo deberían de andar los hijos de Él? En luz. Y fíjese, Él continúa esta idea diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo, ya no ahora, sino antes de Cristo. Mi amado, si en su vida no hay un antes y después de Cristo, es porque usted no ha recibido a Cristo. Porque cuando usted recibe a Cristo, así como la historia se partió en dos, así de radical tendría que ser su vida. Que a partir de que usted recibe a Cristo, es totalmente una persona nueva. La vida vieja queda muy atrás en su pasado. Por eso Él dice, en otro tiempo. ¿Y en otro tiempo qué pasaba? Erais tinieblas. En el pasado, fíjese, pero lo interesante aquí es que Pablo no dice, en otro tiempo estabas en tinieblas. Él dice, en otro tiempo erais tinieblas. No sé si entienda la diferencia. Pablo no está diciendo, bueno, andábamos operando con los malandrines, ¿no? Nos andábamos juntando con gente pecadora. Como si fuera algo exterior a nosotros. Él dice, no, erais tinieblas. Fíjese, antes de venir a Cristo, nuestra existencia total, nuestro ser, así como nuestra conducta, estaba caracterizado por las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas según la Biblia? Bueno, hay dos connotaciones que son de la palabra tinieblas, y una es intelectual y otra es moral. Lo que se refiere a estar en tinieblas intelectualmente es que usted está ciego para poder ver la verdad. De hecho, Pablo anteriormente dijo esto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es alguien que está en tinieblas? Es algo que no puede ver lo que es obvio. Es alguien que no puede tomar las decisiones sabias en su vida porque está totalmente cegado por el Dios de este siglo. No entiende la palabra de Dios, no busca a Dios. Eso describe nuestro estado pasado, ¿no es cierto? Y mire, en la connotación moral, se refiere a estar viviendo en contra de Dios. Cuando alguien está en tinieblas moralmente, es alguien que está alejado de Dios, en otras palabras, está viviendo en pecado. Mire, Isaías 5:20 dice esto, para reforzar la idea. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esto describe la oscuridad del mundo, ¿no es cierto? El mundo, a lo malo que dice, bueno, te conviene, que nadie te diga qué hacer. Pero a lo bueno, ¿cómo le llaman? Malo. Que hacen de lo que es limpio, que lo que es puro, que lo que es luz, lo hacen tinieblas, y de las tinieblas hacen luz. De lo que es amargo lo proyectan como algo dulce, y de lo que es dulce lo ponen como algo amargo. ¿No es eso estar ciego completamente? No solamente intelectual, sino moralmente. Y mire, el hecho de que el mundo esté tan confundido y esté en injusticia, en maldad, en corrupción, en desesperanza, testifica el estado de tinieblas en el cual se encuentra. Solo vea las noticias. Hoy ya no se usa el periódico, pero ¿qué tal el Facebook? Cuando usted ve lo que está sucediendo en el mundo, ¿no es esto lo que describe al mundo? Pura confusión, injusticia, maldad, corrupción. Porque el mundo está en tinieblas.
Mire, existe una inclinación constante de las personas incrédulas por el engaño, por la mentira. ¿No es cierto que es el común denominador? Si usted está en el trabajo, ¿no son engañosos, no son mentirosos con los que usted convive? En la escuela pasa lo mismo, en la sociedad lo mismo. Vemos el robo, la inmoralidad, el homicidio y toda clase de maldad, y es lo que la gente tiene por inclinación de su corazón. Y mire, Juan 3:19, todos no sabemos Juan 3:16, pero lo que sigue también está interesante. Mire, dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo estaba en tinieblas y no es que Dios se quedó como sin hacer nada o fue indiferente a eso, sino que envió la luz para que iluminara las tinieblas. Pero ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas, prefirieron mantenerse en esa oscuridad. ¿Por qué? Lo dice, porque sus obras eran malas. Rechazaron la luz de Dios porque ellos eran malos. Pero mire, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que está en tinieblas lo que menos quiere es que se prenda la luz. Déjeme decirle, al hombre no le gusta ese sentimiento de sentirse culpable. Evita a toda costa el tener ese remordimiento incómodo que no le permite hacer lo que se le da la gana. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Ocultarse. Ocultarse en una apariencia, en una fachada, en una actividad. Aún hay gente escondida dentro de las iglesias que está en tinieblas. Y la evidencia más obvia es el religiosismo, lo aparente. Pero también pasa lo contrario. Cuando alguien está en tinieblas, cuando alguien está en una vida de pecado, lo que menos quiere es acercarse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando te acercas a Dios te sientes culpable. Porque tú puedes ser tinieblas, pero Él es luz. Fui pastor de jóvenes mucho tiempo y, ¿sabe? Detectaba perfectamente cuando un joven estaba mal en su vida. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera me hablaba, se alejaba de mí, no porque yo fuera Dios, sino simplemente por lo que representaba. Y aprendí a no tomarlo personal, sino a preocuparme por ellos. Mi estimado, cuando sus hijos, cuando su esposo, su pareja, su esposa, cuando su abuelita, su suegra, no quieren saber nada de la iglesia, quieren alejarse de la iglesia, no quieren venir, y le dicen, es que las canciones están bien aburridas, es que el predicador es muy legalista, o no sé, o muy rudo. No piense que andan bien. La realidad es que la naturaleza humana trata de esconderse y trata de hacer cosas en lo justo, en lo oculto. Pero mire, el contraste. Dice Pablo, capítulo 5, versículo 8, dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nuestro nuevo estado es caracterizado por la luz de Cristo. Nosotros éramos tinieblas, pero ahora ha venido la luz de Cristo y ahora nosotros andamos como hijos de luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice esto: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjeme decirle esto. El problema no es el pecado. El problema es que nosotros los hombres queremos seguir en pecado. Porque aquí dice que los que son luz, ¿cómo andan? En luz. Y si nosotros decimos que hemos venido a Cristo y lo que caracteriza nuestra vida son las tinieblas del pecado, entonces dice la Escritura, mentimos, dice el apóstol Juan, mentimos, no practicamos la verdad. Mire, la Escritura dice, Él nos ha llamado de las tinieblas, ¿a qué cosa? A la luz admirable, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice Pablo, más anteriormente en Efesios capítulo 2, dice, nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ve? Por cuanto nosotros ahora participamos de la naturaleza de Jesús, Jesús dijo, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. El mundo puede estar en tinieblas, el mundo puede estar en oscuridad total, pero nosotros somos la luz de este mundo. ¿Cuándo? Cuando vivimos acorde a nuestra naturaleza. Solo piense esto. ¿No hubiera sido más fácil que en el momento en que nos convertimos fuéramos directo al cielo? Si el cielo es la perfección donde no vamos a sufrir, donde no va a haber más pecado, no va a luchar con sus pecados, imagínense, sino va a estar en completa paz y amor, en una relación perfecta en Cristo, ¿no hubiera sido más fácil? Pero nos ha dejado a la iglesia, a los miembros, a los creyentes, en medio de un mundo tan oscuro. ¿Sabe para qué? Para que nosotros alumbremos este mundo podrido con la luz de Cristo. Que cuando la gente nos vea a nosotros, ¿sabe qué ve? La luz de Jesús brillando en este mundo. Ese es el llamado que tenemos. Pablo dice, andar como hijos de luz. ¿Y cómo anda como hijo de luz? ¿No se ha preguntado eso? Porque hasta aquí puede ser muy ambiguo. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo trae las implicaciones desde el versículo 9. Mire, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pablo trata de ser lo más claro posible. Él dice, anda como luz, y te dice qué hacer y qué no hacer. ¿Qué tienes que llevar a cabo o qué tiene que verse en tu vida y qué tienes que evitar? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, nuestro fruto va a manifestar si estamos en luz o no. Y Pablo es específico en decirnos cuáles son los frutos que hace un hijo de luz. Miren, Efesios capítulo 5, versículo 9, dice, fruto de bondad, justicia y verdad. Son los tres frutos que muestran si verdaderamente anda en Cristo. Bondad, justicia y verdad. ¿Qué es la bondad? Es hacer lo bueno, es hacer el bien de manera voluntaria y sacrificial. Mire, esto no es algo forzado. No es algo que usted dice, ay, voy a hacer buenas obras para cumplir la obra del día o para mostrar mi cristianismo. La bondad es algo que brota. Es algo que emana dentro de usted, porque adentro de usted está la vida de Cristo y es la fuente de la cual brota la bondad. Siempre una persona que está en luz busca beneficiar a otro y no a él mismo. Y esto es un fruto espiritual, porque el mundo no se caracteriza por eso. ¿Qué es lo que siempre está buscando la gente de este mundo, aun cuando ayudan a otros? Su beneficio. Nunca lo vemos más claro que en la política.
En el tiempo de campañas, esos hombres, ¿cómo se preocupan por el pueblo? ¿No es cierto? Dan esto, dan lo otro. Ves la foto en Facebook de el candidato o la candidata abrazando al viejito y dándole un beso en la mejilla o en la frente. Y después de que obtienen el voto, ¿qué sucede? Se olvida de ellos. No estoy diciendo que todos sean así, pero es el común denominador. O miento, o me equivoco, decía un padrino mío. Padrino de trabajo, porque no. Siempre la gente está buscando cómo tomar ventaja, aun cuando te ayudo. Eso no caracteriza a los hijos de Dios. ¿Sabe? Nosotros mostramos nuestra bondad cuando ayudamos a alguien que sabemos que no tiene ninguna manera cómo pagarnos el favor. Que usted sabe que no hay manera de que lo pueda recompensar. Aún cuando nosotros damos regalos, tú le das regalo a alguien y esperas que también el día de tu cumpleaños te traiga un regalo de vuelta. Deberíamos de dar regalos constantemente sin preocuparnos si un día nos van a agradecer. ¿Cómo puede haber un cristiano que tú de buena voluntad según le das algo y después digas, es un malagradecido? ¿Malagradecido de qué? Si tú lo diste de bondad, no te tiene que agradecer nada. Mire, el segundo fruto de andar como luz es la justicia. Esta palabra es hacer lo correcto según Dios. Y tiene que ver con nuestra disposición de hacer todo lo que agrada a Dios. De hacer y obedecer las leyes de Dios. Mi estimado, ¿qué tan dócil es a la palabra de Dios? Si usted está en luz, ¿qué tiene que esconder? ¿O qué diría, esto no lo toques, Dios? La justicia es nuestra respuesta a todo lo santo, justo que es Dios. Es el anhelo de nuestro corazón de hacer lo mismo que a Dios le place. Mire, y el tercer fruto es la verdad. Y la verdad se refiere a la honestidad, confiabilidad e integridad. Esto significa que es totalmente transparente. Este es el contraste con las conductas falsas, hipócritas y engañosas de la vieja naturaleza de tinieblas. Si usted anda en luz, usted es una persona auténtica. Usted es una persona de una sola pieza. La gente sabe perfectamente cómo es usted. No hay nada oculto en su vida. No hay nada para esconder. Mire, y es interesante esto. Solo póngase a pensar en esto. La bondad tiene que ver con la relación ¿con quién? Con los demás. La justicia tiene que ver con su relación ¿con quién? Con Dios. Y la verdad tiene que ver con su relación con usted mismo, con su integridad, con lo que verdaderamente es usted. Usted puede presentarse en cualquier lugar y ser una fachada increíble, pero en su casa poder ser otro. ¿Cuántas personas no viven una doble vida? Y no me refiero a que tengan dos casas, sino a que en un lugar son una persona y adentro de su casa son otro. El que anda en luz es completamente verdad, es completamente transparente. Mire, un cristiano puede caer en pecado, pero cuando cae en pecado, lo que hace es afectar el fruto que da. No sé si me explico. Cuando nosotros caemos en engañar o en mentir, yo le pregunto, ¿cómo vamos a dar frutos de verdad? No estamos dando el fruto de verdad, ¿verdad que no? Estamos no fructificando en esa área. El fruto no prospera en medio del pecado. Pero mire, la ausencia completa de fruto demuestra la ausencia de salvación. Cuando no hay ningún fruto, no que esté estancado, no que sea poco,
pero cuando no hay fruto en su vida, solo demuestra la ausencia de la salvación, porque cuando una rama está injertada al árbol, ¿qué es lo que sucede? Da fruto sí o sí, no porque quiera la rama. Cuando nosotros estamos injertados en aquel que es la luz, no podemos hacer otra cosa que dar fruto de luz. Y otra cosa que hacer. El versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa palabra de comprobando es la idea de someter a prueba. Usted tiene que examinar su vida. Mire, ¿a cuánto les gusta que se metan en su vida? A nadie, ¿verdad? Nosotros decimos, no te metas para nada en mi vida. Es más, cuando viene nuestra conciencia y nos acusa de algo que hicimos malo, ¿qué es normalmente lo que hace el hombre? Lo evade, ¿no es cierto? Cambias el pensamiento, prendes la tele, siempre tratas de tener ruido porque no te gusta la culpabilidad. Pero déjeme decirle, lo mejor que le puede pasar en su vida es que usted tenga a alguien con el cual rendir cuentas. Es la mayor bendición que usted puede tener. Tener una persona con la cual usted pueda venir y decirle, esto es lo que me está pasando. Y preferentemente tiene que ser cristiano, maduro. Que a usted no le dé miedo, porque más miedo es ocultar cosas. Pero que usted pueda decirle, esto está bien o no está bien. Y aceptar el consejo. Porque sabe, ¿cómo, si usted está ciego en alguna área, cómo se va a dar cuenta de que está mal si está ciego? Pero mire, aquí no es para andar juzgando a otras personas, este versículo. Porque Pablo dice, comprobando, ¿quién es el primero que tendría que estar examinando su vida? No las otras personas. ¿Quién? Usted. A la luz de la Escritura, usted tendría que venir y pasar los rayos X en su vida. En cada predicación, en cada estudio, en cada conversación que tiene que ver con la palabra de Dios, usted aplíquesela a su vida. No se la ande aplicando a otras personas. Aplíquesela usted y vea si aquello que la palabra está sacando a la luz, usted lo tiene que cambiar. Mire, solo puede tener la certeza de su salvación por los frutos. La seguridad de la salvación no puede provenir o no puede determinarse por lo que usted hizo en el pasado. Es que un día pasé al frente, es que un día hice la oración, ni por ninguna experiencia extraordinaria, por más dramática o espectacular que haya sido, que usted dice, no, casi bajó el ángel Gabriel y me dio un mensaje, se me apareció Cristo, metió su mano en mi corazón y no sé qué. Eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque nunca la Biblia habla de eso como una evidencia de su salvación. Siempre habla de los frutos, como lo que va a examinar si realmente está en la fe o no. Mire, como dirían, a las pruebas me remito. Hay una frase bien famosa, ¿no? ¿Ha visto esas máquinas en los aeropuertos donde escanean tu maleta, la de rayos X? Y pasa la maleta y ven exactamente lo que traes, ven los chones, el tráfico de dulces que vas a llevar, y todas las cosas de ahí, todo queda descubierto. Mi amado, así deberíamos de ser los cristianos, sin temor a colocar nuestra vida en los rayos X de Dios, en la luz de Dios, en la luz de la palabra, y no temer esconder algo. Y si la luz saca algo oculto en la maleta de nuestro corazón, decir honestamente, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Pero aquel que no le pertenece a Dios, lo que va a hacer es ocultarlo siempre. ¿Y qué es lo que no tiene que hacer? Versículo 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlos. Dos cosas que no tiene que hacer. No tiene que participar y no tiene que solapar. Lo que tiene que hacer, ya lo dijo, tiene que dar los frutos y tiene que comprobar su vida. Lo que no tiene que hacer, dice Pablo, es
no participe de las obras infructuosas y no solape, sino reprenda. ¿Qué significa participar? Lo siguiente: hacerse copartícipe al lado de otro, es decir, involucrarse con aquellos que hacen el mal, asociarse de alguna manera. Y mire, nunca debemos de identificarnos con esa maldad o darle oportunidad de que se arraigue en nuestra propia vida. No deberíamos ni siquiera tener contacto con personas que sabemos que abiertamente y escandalosamente están en pecado. Dice, pero pastor, qué exagerado. Déjeme mostrárselo en la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice la inspiración del Espíritu Santo: os he escrito por cartas que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maledicense, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Quiero que vea esto. No quiere decir que no le hable a un inconverso, porque es lo común que esté en esto, sino cómo lo va a evangelizar. Pero dice, ninguno que llamándose hermano practique estas cosas, usted se junte con él. Mire, ¿y sabe a qué se refiere esto? Hasta que usted no se junte para hacer las mismas cosas. Mi amado, yo no digo que no tenga amigos que no sean cristianos, pero quiero hacerle una serie de preguntas. ¿Usted ama a esos amigos de modo que ora por su salvación? ¿Ora por ellos de modo que les predica el Evangelio? ¿O se junta con ellos para participar de las mismas cosas? Quiero hacerle otra pregunta. Si usted verdaderamente es cristiano y usted es hijo de luz, y usted ama la bondad, la justicia y la verdad, ¿cómo podría tener un mejor amigo que no sea cristiano? Si no tienen nada en común. Si la cosa más importante de su vida, que es Cristo, no la tienen en común, ¿cómo podría hacer una amistad, un lazo significativo con esa persona? Pero miren, no solo somos el contraste en lo que somos, sino también en lo que producimos. Mientras el cristiano produce frutos que tienen que ver con Dios, Pablo dice que los que están en tinieblas producen obras que infructuosas, inútiles. Y Pablo ha mencionado desde el capítulo 4 algunas cosas, para ser más específico, que son esas cosas en tinieblas o pecados, como lo quiera llamar. Y él ha mencionado la lujuria, el engaño, la falsedad, el robo, las palabras deshonestas, la amargura, la ira, el enojo, la gritería, la calumnia, la maledicencia, la inmoralidad, impureza, avaricia, inmundicia, palabras corrompidas, necias, truanerías, fornicación e idolatría. Todos esos pecados han sido mencionados anteriormente por Pablo. El creyente debe de evitar en su vida todo lo que le conduzca a eso o todo lo que ponga en peligro su espiritualidad juntándose con eso. Y no solamente eso, sino dice, sino más bien reprendedlas. No las hagas ni las solapes, dice Pablo. ¿Quieres saber por qué? Porque ignorar el mal es alentarlo. Callar al respecto equivale a ayudar a promoverlo. ¿Sabe cuántas veces he escuchado gente que dice, no, es que fulanito vino y me contó su vida y me contó un montón de sus pecados y esto y lo otro? ¿Y tú qué le dijiste? Nada. ¿Por qué? Me dio miedo.
A veces hasta gente de la iglesia. Y a veces solamente podemos decir, ¡ay, qué padre! ¿Cómo que qué padre? Si estás poniendo en peligro tu vida. ¡Qué chido! La Biblia dice reprenderlas. Y reprenderlo alude a reprobar, corregir, hasta castigar. Si usted ama a su hermano, en Mateo 18, Jesús dejó un protocolo y dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y qué, háblalo en privado. Si no te escucha, lleva 2 o más testigos, si no, díselo a la iglesia. Porque buscas el arrepentimiento de tu hermano. Mire, le voy a contar una anécdota. Cuando estuve en la universidad, un día ganamos un torneo de fútbol, primer lugar. Nos dieron un trofeo, unas medallas increíbles. Y recuerdo que fui con mis amigos del equipo de fútbol al estacionamiento y unos de ellos llevaron unos cartones de cerveza. Y entonces ahí estábamos con los cartones de cerveza y todo, yo no traía bebida ni nada. Y pasó un amigo de la iglesia, bueno, uno que iba conmigo en la iglesia, y yo empezaba a asistir a la reunión de casa con él, y él pasó y me vio. Y obviamente se preocupó, se escandalizó. Y yo hasta lo saludé, ¿qué pasó? Josué se llamaba, me acuerdo. Y no me acuerdo si ese día en la tarde teníamos la célula o al otro día, pero yo llegué bien confiado así, y cuando estoy a punto de entrar a la puerta, él le estaba diciendo a la líder, ¿qué crees? Vi a Saulo y estaba tomando en el estacionamiento y estaba haciendo esto y lo otro y así, ¿no? Y yo en la puerta dije, viejo chismoso. ya hasta mentiroso, hasta ciego estaba. Como no soy alguien que guarda rencor, y cantando aquí, casi lloro ahorita. No soy alguien que guarda rencor, entonces muy fácil lo superé y después reflexioné y dije, él no era el que estaba mal. Yo soy el que estaba mal. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué tenía que estar haciendo en el estacionamiento con esos borrachos ahí? Nada. No me estaban aportando nada en mi vida. No estaba ni siquiera tomando con ellos. Era una pérdida de tiempo. Y eso es lo que le quiero mostrar. La mayor reprensión, fíjese, ni siquiera es cuando usted lo habla. No es de manera directa que Pablo se está refiriendo, porque él está hablando de los frutos y de comprobar nuestra vida. ¿Sabe cuál es la reprensión que probablemente tiene en mente Pablo? De manera indirecta. La mayor reprensión que un hijo de Dios tiene en contra de las tinieblas de este mundo es su propia vida. La mayor reprensión que nosotros tenemos es cuando no tiene que utilizar las palabras para mostrarle el error a alguien. Déjeme explicarle cómo. Cuando no participa de los negocios corruptos que los demás hacen. Cuando trabaja las horas que le corresponden mientras los otros se hacen patos. Cuando siempre dice la verdad en la escuela, en el trabajo, en su casa. Cuando ayuda a los indefensos, que no hay nadie que les ayude. Su integridad debería de ser un regaño para los pecadores. Mi estimado, con todo el amor se lo digo. Si usted, cuando se junta con la gente que sabe que está en tinieblas, no se siente incómodo, hay un problema, porque lo más seguro es que usted también está en tinieblas. Y la otra es que si esas personas no se sienten incómodos cuando usted está ahí, también tiene un problema, porque usted no está mostrando la luz de este mundo. Porque nosotros somos completamente opuestos. Usted no puede estar cómodo con ellos y ellos no pueden estar cómodos con usted. Escuchaba el testimonio de una esposa que se convierte al cristianismo y su esposo, al enterarse que se había convertido al cristianismo, empieza a ser más agresivo, no llegando a los golpes sino a las palabras, y más insultante con ella.
de modo que le aventaba el plato, le escupía la comida que ella hacía, la trataba de humillar, y esta mujer, a medida que estaba escuchando la verdad del Evangelio y que estaba llenando su corazón de la luz de Cristo, cambió más y dijo, lo voy a amar, lo voy a soportar y voy a ser testimonio, como la Biblia dice. Un día ese esposo agarró a esta mujer, la sentó en el comedor y le dijo, quiero tener el mismo Dios que tú tienes, quiero la misma vida que tú tienes, porque yo no puedo entender cómo puedes amar a un perro como yo. Ese es el poder del testimonio. Si un inconverso se da cuenta y dice, ¿cómo puedes amar a un perro? Es porque Cristo está obrando en nosotros. Y mire, lo último, dice Efesios capítulo 5, versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No hay nada productivo en las obras de la tiniebla, solo hay vergüenza. Se necesita ser muy cínico para no tener vergüenza del pecado. Pero mire, déjeme mostrarle por qué. Adán y Eva, después de pecar, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron y luego taparon su desnudez. Ese es el patrón del hombre caído. Hoy en día, la gente está pecando y está escondiéndose de su pecado o de la culpa de su pecado y está tratando de tapar su culpa con un montón de cosas, con el éxito profesional, con las amistades mundanas. Aún la gente está viniendo a la iglesia a esconderse. Afortunadamente no somos una iglesia muy grande donde se puede esconder. Pero déjeme decirle algo. Las tinieblas son peligrosas para la vida espiritual. Por eso deberíamos de mantenernos alejados. Pablo dice, versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mi amado, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Tarde o temprano su vida va a salir a la luz. Por eso los cristianos tenemos la responsabilidad de manera voluntaria, responsable, colocar nuestra vida bajo la luz de la Escritura, exponerla y buscar cómo remediarlo. Lo peor que puede hacer es esconder su pecado. Lo peor que le puede pasar es poder en secreto lo que usted hace. Spurgeon dijo esto: cuando el Espíritu Santo aplica la ley a la conciencia, los pecados secretos son arrastrados a la luz, los pecados pequeños se agrandan hasta ver su tamaño verdadero, y lo que parecía inofensivo se revela como gravemente pecaminoso. La gente puede decir, no es tan malo lo que yo hago, no, peor es el vecino, peor es el que va a la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo trae luz a su corazón, usted ve el pecado del tamaño horrendo que realmente tiene. La luz hace manifiestas todas las cosas. No se puede esconder de la luz de Dios. ¿Sabía que en el Medio Oriente las tiendas no tienen ventanas? Y entonces la gente cuando va a comprar, agarra el producto y lo tiene que sacar a la luz para saber qué es lo que está comprando. Lo mismo sucede cuando el pecador viene a Dios. Él puede ver lo que antes no veía, lo ve ahora con claridad. Y usted dice, si todo sale a la luz, ¿por qué hay gente haciendo cosas malas y nunca lo descubren? Lo malo no es robar, es que te cachen, dice. ¿Por qué hay gente que nunca Dios los exhibe? Déjeme decirle esto. Lo más terrible que le puede pasar a un pecador es que su pecado nunca sea expuesto. ¿Sabe por qué? Porque así nunca tendrá la oportunidad de arrepentirse.
Lo mejor que le puede pasar a un pecador es que Dios en esta vida saque su pecado a la luz. Porque cuando Él regrese, lo va a sacar a la luz y usted no va a tener oportunidad de arrepentirse. Que no saque el pecado a la luz Dios es el juicio de Dios sobre un pecador. John Owen menciona: la exposición de nuestros pecados es el primer paso para la purificación. La ocultación es la cárcel donde el pecado se fortalece y la gracia no puede entrar. Por eso Pablo, en el versículo 14, termina esta porción diciendo: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabe lo que está haciendo el apóstol Pablo? Es una invitación, un llamado para aquellos que no son hijos de luz, que viven en tinieblas, a que acudan a la luz y sean salvos. Él está diciendo: despiértate tú que duermes. Aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, aquellos que eran tinieblas, Él les dice: despierten. Describe a ese pecador que está en oscuridad completa. Y esto debería de ponernos a reflexionar lo siguiente: agradezca si hoy Dios está sacando sus pecados a la luz. Agradezca si Dios lo está incomodando el día de hoy. Mire, no se ofenda conmigo. ¿Yo qué? Pero si se tiene que ofender conmigo por decirle la verdad y tratar de salvar su vida, enójese todo lo que quiera conmigo. Pero nunca, no diga nunca, ese pastor nunca dijo la verdad. Mire, agradezca. Si usted viene a una predicación y hay algo oculto en su vida, que Dios lo saca a la luz de su conciencia y usted le da vueltas y dice: no puedo mentir, no puedo seguir este engaño, tengo que sacarlo a la luz. Agradezca, porque mire, el llamado es: levántate de los muertos, ven. Es un llamado al arrepentimiento, a dejar su vida, y dice: te alumbrará Cristo. Mi amado, esta es la buena noticia, que Dios ha provisto el remedio para un pecador que está en tinieblas y está dispuesto a acudir a su Hijo amado para que rescate su vida de la oscuridad. Por eso dice: te alumbrará aquel que es el luz, aquel que es el sol, que brillará por siempre. Mi amado, por eso andemos como hijos de luz. Produzca el fruto digno, dejando atrás toda la obra de tinieblas. No permita que ningún pecado se oculte en su vida y apague la claridad de nuestra hermosa comunión con Dios. Mi amado, mi oración es esta: que el Espíritu Santo le fortalezca para vivir en bondad, en justicia y en verdad, siendo un testimonio del poder transformador de Cristo en su vida. Usted es el testimonio, usted es la luz de este mundo. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar?